México Mítico, Episodio 4. El himno nacional, parte 6. El himno nacional es un canto de paz. Por más que intente negarlo el discurso oficial, es evidente que el poema de Bocanegra es un texto bélico en su totalidad, y eso no es gratuito, ya que su creación correspondió y fue acorde con el convulso, agitado y caótico contexto político en el que fue lanzada la convocatoria que le dio vida. Sin embargo, lejos de aceptar ese carácter, la versión oficial sostiene que el himno nacional es, ante todo, un llamado a los mexicanos para evitar las guerras fratricidas. Aunque en caso de que algún enemigo llegue a invadir su suelo, sostiene que cada mexicano sería capaz de luchar y morir en combate para protegerlo. Por eso, se sustenta en dos temas centrales: el de la patria, entendida como un territorio soberano con fronteras bien delimitadas, y el de su defensa ante las fuerzas invasoras, mediante la creación de un cuerpo especializado y autorizado para ejercer esa defensa. La socialización y legitimación de la obra de Bocanegra y Nuno fue consecuencia de un proceso largo y tortuoso. Para alcanzar su estatus como símbolo del Estado mexicano, tuvieron que pasar alrededor de 100 años de haber sido compuesto y 50 de haber sido oficializado, hasta que se le otorgó dicho reconocimiento en la década de 1940. Para explicar con más detalle, hagamos un poco de historia. A partir del Porfiriato, cuando definitivamente se le suprimieron al himno las estrofas que aludían a Iturbide y a Santa Anna, aparentemente se le colocó por encima de las diferencias ideológicas e históricas entre conservadores y liberales. Se supone que debido a ese acto de censura o mutilación comenzó a socializarse, es decir, a ser de todos los mexicanos. Posteriormente, el proyecto de Estado del régimen emanado de la Revolución vinculó la actividad artística, el quehacer científico y los proyectos políticos con el propósito de consolidar una cultura popular y un nacionalismo cultural, el cual estuvo vigente hasta la década de 1950. Para apuntalar una relación de identidad entre lo popular, lo mexicano y lo nacional, se emprendieron múltiples esfuerzos. Por ejemplo, en el ámbito gastronómico, se reconoció al patriótico mole, a la tortilla, al pulque y al tequila, entre otros, como alimentos y bebidas típicos de nuestro país. En el artístico, se identificaron algunos bailes nacionales, como el jarabe tapatío, y se dio un gran impulso al nacionalismo musical, con creadores de la talla de Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas. Además, por medio de la pintura mural y del cine, el nacionalismo cultural tuvo tal vez el mayor auge de su historia. En este proceso de consolidación del nacionalismo, la oficialización del himno nacional jugó uno de los papeles más importantes, ya que contribuyó a legitimar aún más al nuevo régimen, particularmente cuando se estableció la obligación de entonarlo casi religiosamente en todas las ceremonias cívicas escolares y de reproducirlo durante los actos cívicos solemnes, esto es, convertirlo en un ejercicio repetitivo en el que poco importaba comprender lo que se estaba cantando. Se sabe que los himnos nacionales son esenciales en el proceso de definir la identidad de un pueblo y que son usados para crear vínculos, motivar acciones patrióticas, honrar los esfuerzos de los ciudadanos y legitimar la autoridad formal. A partir de sus letras, los himnos convocan a los individuos y los conmueven con frases nacionalistas que por lo general aluden a los recuerdos y a la defensa de un pasado glorioso, muchas veces más imaginario que real, y al sacrificio por un futuro más glorioso aún. Pero la letra no lo es todo, ya que la música también juega un papel importante, particularmente cuando destaca por su tono marcial. Los estudiosos sostienen que una de las principales características de la música del himno nacional es que tiene un ritmo que difícilmente pasará de moda, pues se trata de una marcha de guerra que no pierde vigencia y no está sujeta a veleidades. Además, los teóricos señalan que tradicionalmente la guerra ha sido el gran articulador de la patria e implica el establecimiento de un régimen sustentado en el heroísmo, en el que la muerte por la patria es el acto más sublime y el más glorioso. La voluntad de sacrificio es la condición que define la pertenencia del individuo a la nación. Por la patria se jura exhalar hasta el último aliento. En la época de su creación,
el tono marcial del himno respondió a un reconocimiento de la ópera como un elemento europeizante, civilizatorio y de prestigio, en el contexto elitista de las salas de teatro, en las que predominaban la llamada música culta y los músicos y cantantes provenientes de ultramar. Por eso, no es de extrañarse que sus notas carezcan del más mínimo elemento prehispánico, folclórico o popular. Sin embargo, eso conllevó la necesidad de que al populacho se le ocultara o se evitara que tuviera conciencia del origen ilustrado y clasista del canto patrio, producto de la cultura hegemónica de su tiempo. En todo caso, de acuerdo con la narrativa oficial, hoy más que nunca, el himno nacional es un símbolo que fortalece la cohesión social, política y cultural del pueblo, a la vez que representa y materializa su identidad. Este canto es la síntesis de su historia y de los triunfos y derrotas que ha registrado a lo largo de los siglos. Por eso, sus versos son un homenaje a los héroes y a quienes los han acompañado anónimamente en su valiente lucha por forjar una nación libre e independiente. El himno nacional no es comprensible. Sin embargo, en la actualidad, como desde su creación, el himno nacional no está exento de polémicas, pero ahora no se refieren a su origen elitista y conservador. No, ahora otra de las controversias gira en torno al señalamiento de que muchos mexicanos desconocen el significado de los versos que lo componen y a la conveniencia de cambiarlo por otro más actual, más acorde con la realidad nacional del siglo XXI. Quienes impulsan esta iniciativa sugieren un nuevo canto patrio, con letra y música inéditas, que pueda ser comprendido por todos los mexicanos. Los recientes detractores del himno critican, con razón, que sus versos hacen una apología del belicismo, lo que era entendible cuando se creó, es decir, en una época caracterizada por las guerras intestinas, las traiciones, los continuos alzamientos y las invasiones externas, pero no en estos días en los que urgentemente se anhela fomentar la paz y la estabilidad en un entorno cada vez más violento e inseguro. Sin embargo, la sola insinuación de componer otro himno o de modificar los versos del actual ha provocado múltiples reacciones en contra. Al parecer, de acuerdo con varios estudiosos, la mayoría de los mexicanos se pronuncia por no cambiarlo o modificarlo, es decir, está a favor de preservarlo y de respetar su lugar como un símbolo histórico, casi sagrado, que ha forjado a lo largo de los años su sentido de nacionalidad y pertenencia. Además, es común el señalamiento de que cuando se escucha el himno en un partido de fútbol en el que juega la selección nacional de ese deporte, o cuando se iza la bandera en una competencia internacional, como los Juegos Olímpicos, puede sentirse la carga emocional que el canto patriótico es capaz de generar, uniendo a los mexicanos que lo escuchan por encima de sus diferencias políticas, económicas, partidistas, culturales, sociales, sexuales, generacionales o de género. Es claro que desde el ámbito oficial no existe ningún interés por realizar cambio alguno al himno nacional, ni se tiene la intención de dar una mayor difusión a su historia o a las circunstancias políticas en las que se creó. Desde luego, como ya vimos, por medio de los libros de texto tampoco se busca hacer más comprensible su significado para los niños y jóvenes mexicanos, acostumbrados a manejar términos muy diferentes a los que se empleaban en el siglo XIX. No, parece que al oficialismo solo le importa que el himno nacional se entone, así sea de manera repetitiva, en las ceremonias escolares, en los actos oficiales y en las fiestas patrias, aunque no se sepa qué es lo que se está cantando, porque no se tiene la más mínima idea del simbolismo que encierra el lenguaje poético que utilizó su autor, o que de plano se ignore el significado de palabras y términos que ya no son usuales en el habla cotidiana. En todo caso, si en su momento la realidad política, las guerras y las invasiones determinaron la forma y el contenido del himno nacional, se entiende que para alentar el sentimiento patriótico se eligiera un poema cuyos elementos centrales fueran la guerra y el sacrificio por la patria. Pero en la actualidad, muchos se preguntan, ¿qué función específica cumple un himno con lenguaje anacrónico que muy pocos comprenden y música marcial en un contexto en el que aparentemente no existe más el peligro de una invasión? ¿Qué tarea tiene un canto patrio de esas características cuando los principales conflictos son internos y muchos de ellos violentos e involucran a diferentes sectores de la propia población mexicana?
En un país en crisis permanente, dividido, inseguro, vacilante, sin rumbo claro, que parece desmoronarse día con día, ¿cómo podemos lograr que siga vigente nuestro himno nacional?